Santa Fe tenía un problema muy grande de una excesiva litigiosidad laboral. Te doy un par de datos. Primero, somos la segunda provincia con más juicios cada 10.000 trabajadores asegurados. Casi 300 contra 133 de la media nacional. Segundo, tenemos cada vez menos accidentes y cada vez más juicios, algo que marca que el sistema está funcionando mal. Y por último, la comparación evidente que la comparación con Córdoba. Córdoba tiene nuestro mismo formato de sector productivo, tiene casi la misma cantidad de siniestros que Santa Fe, pero nosotros tenemos el doble de juicios. Entonces entendemos que tenemos un problema muy serio, que es la justicia laboral colapsada, porque tenemos un sistema que no resuelve nada en sede administrativa y judicializa casi todo. Y nosotros fuimos a atacar ese problema, a resolver un sistema que judicializaba todo, que estaba desordenado y que venimos a darle orden. Cambiamos el sistema de pericias médicas, era una vieja deuda que teníamos con la ley de riesgo de trabajo. Ahora vamos a tener peritos médicos independientes que van por concurso, transparentes y que dependen del Poder Judicial, cuya suerte o cuyos honorarios no están atados a la suerte del proceso. Vamos a tener un proceso administrativo y un proceso judicial que estén conectados. Es decir, si un trabajador tiene un legítimo derecho de cobro por un accidente, por una enfermedad laboral, que lo cobre rápido y en sede administrativa, que la RT pague ahí, pero que sea un juicio fraguado, un juicio inventado, después no tenga lugar tampoco en la justicia. Es decir, que los criterios de la justicia y de la sede administrativa sean los mismos. Acortamos los plazos, vos tenías 2 años para reclamar. Nosotros dijimos que nos parecía, habíamos planteado un periodo de 45 días. Cuando un trabajador tiene una urgencia porque tuvo un accidente laboral, le tenés que pagar rápido y el reclamo se tiene que hacer rápido. Bueno, terminamos llegando a un consenso de 90 días y después terminamos ordenando el proceso de muchas maneras que son cuestiones de técnica jurídica, pero por ejemplo, lo que vos reclames en sede administrativa es lo mismo que después podés reclamar en sede judicial. No es que podés arrancar un proceso nuevo. Bueno, tratamos de unificar y de ordenar el proceso copiando exactamente lo que hicieron otras provincias que tienen el mismo problema. Por ejemplo, Río Negro y Salta hoy tienen 5 y 6 veces menos de litigiosidad que la que tiene Santa Fe, aplicando exactamente esta misma reforma que nosotros acabamos de sancionar. Y este tema a mí me interesó abordarlo porque atacabas 3 problemas que eran muy graves. El primero, el colapso de la justicia laboral. La justicia laboral de Santa Fe está colapsada, entonces si vos tenés que reclamar como trabajador en la justicia laboral, no te va a dar respuesta en tiempo y forma. Y cuando vos analizabas con datos, a mí me gusta trabajar con datos, cuando vos analizabas los datos de ese colapso, te dabas cuenta que un juzgado tiene que manejar promedio 1.000, 1.100, 1.200 juicios anuales. Y un juzgado laboral en Rosario está manejando 2.300. Cuando veías la composición de esos 2.300 juicios, te das cuenta que el 70% eran accidentes de riesgo de trabajo. O sea, accidentes y enfermedades laborales. Y cuando te pones a analizar el sistema de ley de riesgo de trabajo, esos casos de accidentes y enfermedades laborales se deberían resolver en sede administrativa. O sea que descubrimos un nivel de datos que tiene una carga simbólica muy importante y que nos mostraban claramente cuál era el problema. Hacían colapsar la justicia laboral, este mal funcionamiento del sistema, hacía que el trabajador que tenga que cobrar quede mezclado con los que están en la industria del juicio, con los que están en la joda, con los que hacen cuestiones que son truchas. Entonces el trabajador, en vez de cobrar rápido, pronto y bien, como tiene que cobrar en sede administrativa, terminaba cobrando tardísimo a través de un juicio larguísimo en sede judicial. Y por último, lo que perdían las pymes santafesinas. Las pymes santafesinas, al tener tanta litigiosidad laboral, la RT te cobra mucho más que lo que cobran en el resto del país. Los promedios que se cobran en el resto del país es 2,50, o sea, 2,50 sobre toda la masa salarial, y en Santa Fe estaba cobrando de 4,50 para arriba. O sea, las empresas santafesinas, las pymes santafesinas que producen y que les cuesta día a día abrir las puertas, comercializar, ganar plata, pagar los sueldos y demás, estaban gastando $100 millones extra que lo que pagaba una misma empresa situada en la provincia de Córdoba. $100 millones que no iban ni a inversión, ni a generar empleo, ni a mejorar las condiciones de los trabajadores, ni a desarrollar la propia industria, ¿no? Sí, lo primero que hay que aclarar es que la deuda no es buena ni mala en sí mismo. Hay que ver cuáles son las condiciones en que se toma deuda y para qué se usa. Primero vamos a las condiciones en las que se toma deuda. Santa Fe es una provincia totalmente desendeudada. Es una provincia que hoy prácticamente no tiene un componente de deuda sobre su producto bruto que la pudiera afectar, está pero lejísimo de eso, entonces tiene capacidad de endeudamiento.
Segundo, es una provincia que tiene los números muy prolijos. Entonces, además de estar desendeudada, si vos tenés los números muy prolijos, es más factible que vos puedas colocar deuda en el mercado a tasas bajas y a condiciones favorables en cuanto a los plazos. Entonces, teniendo en cuenta esa posibilidad de obtener deuda en condiciones favorables, tenés que empezar a mirar en qué se aplica esa deuda. Bueno, en Argentina la deuda tiene mala prensa porque el gobierno nacional durante los últimos 30, 40, 50, 60 años, en general han tomado deuda para utilizarla para gastos corrientes, para pagar sueldo, para contratar nuevos empleados, para prender la luz, para que el Estado funcione. Cuando vos tomás deuda para gastos corrientes, esa deuda es muy difícil de pagar porque es una deuda que no produce nada. En cambio, cuando vos en vez de tomar deuda para gastos corrientes, la tomás para gastos de infraestructura, para mejorar la producción, para generar desarrollo en el país, es una deuda que genera ingresos, esos ingresos generan impuestos y termina siendo una deuda que se paga solo. Entonces hay que hacer una diferenciación muy grande entre la deuda para gastos corrientes y la deuda para inversión y desarrollar el país. Y lo que Santa Fe hizo es tomar una deuda de 800 millones de dólares en Estados Unidos, en los mercados, a tasas muy convenientes y a plazos muy convenientes y exclusivamente dedicada a infraestructura, es decir, a infraestructura que nos hace más competitivos, que pone en marcha la economía, que nos mejora la productividad y que tiene un efecto multiplicador enorme. Es una deuda que se termina pagando sola y que deja obras que nos quedan por 20, 30 o 40 años. Mira, yo vivo en este momento en Hostal del Sol. Salgo de mi casa y a 2 cuadras tengo Newbery. Newbery de punta a punta es una obra tremenda que va a generar una de las arterias y de las avenidas comerciales más importantes de la ciudad de Rosario. Voy a trabajar a Santa Fe, tengo el tercer carril de la autopista. Eso nos agrega mejor competitividad, mejor conectividad, mejor productividad a las empresas que se transportan por ahí o a los particulares que tienen que transportarse por ese lugar. A 5 cuadras de mi casa tengo el aeropuerto. Hoy tenés un aeropuerto con una inversión enorme que nos da conectividad con el resto del mundo, que nos permite hacer negocios, que nos permite transportar. Bueno, imagínate en el círculo donde yo me estoy moviendo la cantidad de cosas que te nombré, sin contar las infinidad de obras que está haciendo la provincia de Santa Fe en todos lados. Entonces, no solamente la deuda se toma en condiciones muy aceptables, sino que se la toma para una finalidad de infraestructura que nos pone a nosotros en el camino del desarrollo, que es un tema clave, y además lo hacemos en un momento donde la obra pública en el país se cayó. O sea, el gobierno nacional descree la obra pública, una cosa que me parece absolutamente irracional, dejó de hacer obra pública en el resto del país, y nosotros estamos tomando obras que le tocaban hacer al gobierno nacional y la estamos haciendo con el capital propio. Vaya si esta deuda no está bien tomada. Y el último punto que te tendría que remarcar para esto es la cuestión intergeneracional, algo que se estudia mucho en las facultades de economía. Las obras son para aprovechar o disfrutar durante varias generaciones, entonces es lógico que esa obra no la pague una generación sola, sino que la paguen la misma cantidad de generaciones. Si yo voy a hacer un puente y el puente va a durar 40, 50, 60 años, es lógico que ese puente se financie con una deuda que se paga a lo largo de 40, 50, 60 años. Es una cuestión de eficiencia económica, de cómo repartís el gasto, de cómo repartís la inversión y que a veces también se discute muy poco. Es imposible y es casi irracional creer que las obras públicas se hacen con dinero del contado del propio presupuesto de ese año. Tomé una función o un rol importante dentro de la legislatura en los temas de justicia, en un trabajo conjunto con mis pares, pero también con el Senado, con la Corte Suprema de Justicia y con el gobierno. Y la primera descripción que te tendría que hacer de lo que está haciendo el gobierno en materia de justicia es que es un gobierno absolutamente transformador. Nosotros desde que entramos, hace 2 años y algo a la legislatura, modificamos 2 veces el Código Procesal Penal. Es decir, entendimos que el Código Procesal Penal que teníamos no alcanzaba para combatir a la delincuencia y sancionamos un Código Procesal Penal que nos dio un montón de herramientas, que transformó la justicia penal y que nos dio un montón de herramientas para poder bajar los delitos al nivel que lo bajamos. Hoy tenemos 65-70% menos de homicidios que teníamos el día que nosotros asumimos. Me parece el dato más simbólico para ver el resultado que tuvimos con todo lo que hicimos en materia de proceso penal. Ahora estamos abordando, acabamos de sancionar una reforma muy profunda en el fuero laboral, que es la que acabamos de describir hace un rato, que es la modificación del procedimiento para reclamar accidentes y enfermedades laborales. Estamos sancionando seguramente esta semana o la que viene una modificación en el proceso contencioso administrativo, que tiene que ver en cómo le reclama un particular cuando tiene un conflicto con el Estado. Y de acá a fin de año vamos a estar modificando seguramente el Código Procesal Civil y Comercial. Es algo en lo que estamos trabajando también, que es la regulación de las relaciones comerciales y civiles entre el conjunto de la sociedad.
O sea, todos los ámbitos de la sociedad los estamos transformando. O sea, de épocas muy conservadoras, donde era prácticamente imposible abordar una reforma del sistema judicial, hoy pasamos a una época totalmente transformadora y progresista en el buen sentido de la palabra, donde estamos modificando todo, a tal punto que estamos renovando 100% la Corte. Pasamos de una Corte que venía ya de hace muchísimos años, de personas que tienen más de 80 años, a una corte totalmente renovada, con perfiles distintos, de gente muchísimo más joven, con una división territorial del trabajo muy importante, que creo que también va a darle otra mirada a lo que tiene que ser la respuesta que la justicia le da a los ciudadanos.